Entonces vamos a iniciar, me indican si pueden visualizar, voy a ocultar esto, y me indican si pueden visualizar la agenda. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a dar inicio el día de hoy con la clase. Hoy tenemos también lo que es el examen de correspondiente al primer parcial, ¿verdad? Que se ha venido postergando, reprogramando por las afectaciones que han habido tanto de energía y con las actualizaciones de la plataforma. Hoy vamos a estar enfocadas con el tema de la variable. En las clases pasadas hemos venido hablando de los elementos que entran en juego cuando estamos realizando una evaluación. Para todo se trata de la evaluación curricular, cómo se lleva a cabo, los elementos que intervienen, ¿verdad? Todos los aspectos que se toman en consideración al hablar de evaluación curricular. Pero hoy nos vamos a enfocar perfectamente, directamente con lo que tiene que ver hoy con las variables o las dimensiones que entran en ese contexto amplio de la evaluación curricular. Entonces vamos a estar enfocados con lo que son las variables, ¿verdad? De la evaluación curricular, y esas variables son la población, que se refiere, ¿verdad?, a todo el cuerpo estudiantil, al cuerpo docente, al administrativo, familia y comunidad, ¿verdad? Y algo que se llama conductas, que vamos a ver que son las conductas observables. Ese punto ya lo vamos a ir explicando en el desarrollo de la clase. También vamos a estar viendo cómo interviene la evaluación interna y la evaluación externa, ¿verdad?, cuando se está realizando el proceso de evaluación. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos? Bueno, que ustedes logren identificar esas variables. Cuando yo les digo, tomen en cuenta la variable población a la hora de que se lleva a cabo una evaluación curricular, cuáles son esas variables que se refieren a la población, que ustedes deben de tomar en cuenta, esas variables poblacionales y operativas que inciden, dice, en la evaluación interna y externa del curso. Van a diferenciar, necesitan que ustedes diferencien el proceso que se lleva a cabo tanto en la evaluación interna como externa del currículo, y también pues que ustedes tomen conciencia de la importancia de la objetividad y la ética profesional al momento de la evaluación. Entonces, yo quisiera, vamos a empezar antes de entrar a la conferencia dialogada y después al posterior examen. Yo quisiera que ustedes, por ejemplo, me dijeran ustedes qué creen, cuáles creen ustedes que son esas variables que intervienen, o aquellas variables que se deben medir a la hora de evaluar el currículum. ¿Cuál creen ustedes que son? ¿Cuál creen ustedes que podrían ser? Las variables que pueden permitir medir, ¿verdad?, a la hora que estamos haciendo una evaluación curricular. Esto lo hemos venido hablando anteriormente. A ver, Tenelia. Bueno, ay, perdón. Pues alguna de ellas puede ser los logros del aprendizaje, para ver que si los estudiantes alcanzan su objetivo. Ajá. Otra. Pertenencia de contenido. Los contenidos, correcto. La metodología de enseñanza. Todo lo que es las metodologías, está bien, perfecto. La participación y la motivación. Que son intrínsecas, ¿verdad? Entran en juego al momento de la implementación de las metodologías de aprendizaje. Como los materiales. Correcto, también para el apoyo adecuadamente en el aprendizaje. Y los resultados del logro. Sí, el cumplimiento de los objetivos. Todo eso son parte de las variables, pero también tenemos otras variables que debemos de tomar en cuenta. Giselle, ¿vas a comentar algo? Muy bien, Cenelia. Sí, profe, podría ser también la participación de los estudiantes y la inclusión y la atención a la diversidad, podría ser. Sí, ahí mencionaste algo muy importante, ¿verdad? Porque no tenemos que dejar de lado a los diferentes actores que intervienen en un currículum. Uno de ellos, ¿verdad?, son los estudiantes, como decimos ahí.
los estudiantes, y dentro de los estudiantes vamos a ver cuáles son esos criterios que debemos de medir. Correcto. Y si medimos a los estudiantes, ¿qué más, a qué otras personas podríamos medir? Navy. Si una de nuestras variables dice que es la población estudiantil o el cuerpo estudiantil, ¿qué otra variable cree usted que entraría en juego a la hora que estemos evaluando el currículo? También al docente, profe. También al docente, correcto, también al docente. Si estamos evaluando, si vamos a evaluar, ¿verdad? A la población estudiantil como está, también tenemos que evaluar. Otra de las variables pues, que entrarían en juego sería el cuerpo docente. Pero además de eso, se tendría que, recuerda que nosotros vamos a hablar en este proceso de evaluación, muchachos, entran en juego, ¿verdad? Tanto la evaluación interna como la evaluación externa. Entonces, si estamos hablando de evaluación interna, ¿qué otros elementos entrarían en juego? ¿O qué otro tipo de población pudiera estar en juego al momento de evaluar? Como la dirección, la familia también. Ajá, pues, ¿verdad? La familia. ¿Qué creen ustedes? El personal administrativo. Ajá, el personal administrativo, muy bien, correcto. Ahora, a otra consulta, vamos a ir más allá, ¿verdad? Antes de ingresar y hablar sobre la temática. Y Giselle, tal vez que está más cerca de lo que está trabajando en un preescolar, pero también ustedes, ¿verdad? Como estudiantes, poniéndose en el lugar de estudiante en este caso. ¿Cómo creen ustedes que interviene la familia? Y más aún cuando estamos hablando de un preescolar, por ejemplo, en el caso de ustedes, preescolar bilingüe. ¿Cómo creen ustedes que intervendrá la familia al momento de hacer una evaluación curricular? Profe, considero que se involucra o interviene la familia en los momentos en el que tal vez se asigna algún material en específico de tarea o algo en el que en el área preescolar pues el niño necesita del apoyo de su papá y más que todo el envío de tareas o algún proyecto, alguna manualidad a casa es con el mismo objetivo de que el niño pueda recibir ese apoyo, que los padres estén presentes, la comunicación entre maestro, padre de familia, Exacto. maestro, y constante comunicación en cuanto a los avances o alguna deficiencia que se necesite apoyo en casa con respecto al niño, pero considero que una importante es la comunicación y el Correcto. involucrar a los padres a través de los proyectos. Muy bien. Ahora, la familia no puede verse aislada. La familia tiene la comunidad, toda la comunidad estudiantil, la comunidad de docentes, pero también entra en juego la familia. No debe verse aislada, decirte que no tiene un papel, claro que juega un papel fundamental, ¿verdad? Y es esa comunicación que se debe de tener, ¿verdad? Con la familia, que se logra a veces que los aprendizajes se consoliden y sean más significativos. Entonces, más orientado en la parte, por ejemplo, de educación con niños, ¿verdad? Que estos, ¿verdad? Necesitan mucho apoyo al momento de realizar las tareas, al momento de un seguimiento, del seguimiento cómo va, en la comunicación del docente, ¿verdad? Es primordial. Entonces, vamos a ver todos esos elementos que ustedes han mencionado, para que estoy haciendo un sondeo ahorita de cómo están. Vamos a ver ahora cómo es que realmente interfieren a la hora de evaluar el currículum. Bueno, ya vamos, solo creo que nos va a dar chance de ver algunos puntos, ¿verdad? Porque vamos a entrar después al examen. Entonces, vamos a ver acá, por ejemplo, vamos a enfocarnos, si ustedes se fijan ahí, dice fundamentos y variables de la evaluación curricular. Entonces, vamos a ver, dice la arquitectura, sujeto y la metodología de cómo se lleva a cabo una evaluación curricular. Y lo vamos a ver desde un enfoque de la doctora Frida Díaz Barriga. No sé si ustedes han escuchado mencionar. Ella es una doctora en educación y que está enfocada, ¿verdad?, a la parte de investigación con todos estos temas de evaluación educativa, la evaluación curricular,
todo lo que tiene que ver con evaluación con teoría de aprendizaje, todo lo que tiene que ver con educación. Ella es una exponente, ¿verdad? Ella es mexicana y tiene muy buena información, muy buena bibliografía en relación a estos temas. Entonces, según Díaz Barriga, dice que la evaluación es un proceso y que no se puede ver como algo estático, como algo, un evento aislado. Es un proceso, si ustedes se fijan en esa gráfica que está ahí como un 8 así invertido, dice, es un proceso continuo, es una que viene, sigue, va, regresa y así es un movimiento continuo. Es un proceso, dice que ese proceso debe ser deliberado, sistemático y permanente, cuyo fin, ¿cuál va a ser? Bueno, valorar o analizar el valor de los componentes en el currículo. ¿Y cómo se define? Pues la evaluación curricular. Bueno, es el proceso precisamente que permite medir la eficacia y la eficiencia de un plan de estudio frente a su estructura interna y a su impacto social. Y cuando yo digo estructura interna, muchos nos estamos refiriendo donde se lleva a cabo todo el proceso, que es la evaluación interna. Y la evaluación, y cuando hablo de impacto social, estamos hablando de la evaluación, ¿cuál? ¿Qué tipo de evaluación? Eso lo hemos visto en la clase pasada. ¿Qué tipo de evaluación sería? Acuérdense que teníamos dos, la evaluación interna y la evaluación, a ver. La evaluación externa, que es Externa, ¿verdad? Que está más enfocada a lo que es el impacto social. Entonces, este proceso, ¿verdad? Tiene que ser dinámico. ¿Por qué? Porque tiene que estar acorde con el cambio. Ustedes saben que hay avances, eso lo miramos cuando miramos el enfoque científico-técnico en la evaluación. Hay avances, los contextos sociales y científicos cambian. Dice, lo que hoy es funcional, mañana puede ser obsoleto. Por eso es que es necesario, ¿verdad? Que, o ustedes desde ahí pueden mirar que la evaluación debe ser concebida como un proceso, ¿verdad? Que tiene prácticamente, como le dijera yo, que tiene que ser continuo, no tiene que ser aislado ni en un solo momento, ni en una etapa, por ejemplo. Este tiene que ser continuo. Permítanme, estaba aquí. Muy bien, entonces, cuando nosotros estamos evaluando el éxito de lo que es el diseño curricular, depende de cómo se gestionan cada una de las variables que intervienen en el currículum, ¿verdad? Y también esas variables van a depender de otros elementos. Y son estas que ustedes miren ahí, estos elementos que dicen ahí, congruencia, vigencia, viabilidad y continuidad. La evaluación permite identificar si el currículum realmente es congruente. Si ustedes se fijan, esos 4 elementos son los que representan prácticamente los 4 pilares fundamentales en la evaluación curricular. ¿Qué yo voy a evaluar en un plan de estudio? Su congruencia, su vigencia, su viabilidad y su continuidad. ¿Qué es la congruencia? Bueno, hay que analizar, como decían ustedes al inicio, el logro de los objetivos y que si realmente es un logro de los objetivos o los objetivos mismos están o tienen coherencia interna entre los contenidos y las actividades. La vigencia, si lo que ustedes están recibiendo o lo que va a recibir el estudiante sea actual, tenga esa actualidad del currículum frente al avance científico y tecnológico. Y la viabilidad es la capacidad real y operativa de la institución para ejecutar el plan. Y eso debe ser continuo, debe tener una secuenciación lógica y progresiva dentro del aprendizaje. Pero para nosotros lograr medir esto, nosotros tenemos que conocer cómo funciona el ecosistema curricular, todo. Por eso aquí hago un gráfico del mapa del ecosistema curricular. Son 3 elementos fundamentales o 3 fases, por decirlo así, grandes, en cómo se desarrolla la evaluación curricular. Uno es los insumos, ¿verdad? Y aquí los clasifica como nodo 1, nodo 2 y nodo 3, por decir fase 1, fase 2 o fase 3, ¿verdad? En la fase 1 podría ser toda la recopilación de insumos, todo el análisis de las variables que ya vamos a ver cuáles son. Que generalmente estas variables están enfocadas, por ejemplo, en las diferentes poblaciones que intervienen y en las conductas observables que nosotros podemos tener de esas poblaciones.
Y la fase 2 o el nodo 2 corresponde a todo el análisis, donde se da todo el trabajo. Por ejemplo, en la parte interna que se hace alusión ahí en el gráfico, nos referimos a la evaluación interna, que es donde se da todo el proceso. Pues ese es el motor donde se hace todo el trabajo. Como decía, si no me equivoco, era Cenelia, creo que fue que me dijo, cuando pregunté de cuáles eran las variables que se podían evaluar, y me mencionó el objetivo, el currículum, el logro de los objetivos, me decía los contenidos, la metodología, todo eso se evalúa dentro de la evaluación interna, eficacia y eficiencia del proceso institucional, cómo se lleva a cabo. Pero ahora se alimenta también de otros elementos. ¿Para qué? Para pasar a la fase 3, que es la salida, como dice ahí, para ver qué tan efectivo fue realmente todo ese proceso que se dio en la fase 2, para ver cómo se da en esa fase 3. Que si la salida, cuál es el impacto que tuvo ese currículum en la parte social. La evaluación externa es el impacto y relevancia social en el mundo laboral. Cuando ustedes terminan de aquí, cuando ya van a terminar su carrera, vamos a ver ahora su comportamiento, ¿verdad? Y ustedes realmente ya en el contexto social, en el mundo laboral. ¿Qué impacto tuvo todo su aprendizaje? ¿Cómo se han logrado posicionar? ¿Cómo van escalando ustedes? Y si realmente eso que ustedes recibieron, todo el currículum que ustedes recibieron, tuvo un impacto positivo al momento de que ustedes egresen. Y ahí también entran en juego otras variables. Entonces, vamos a ver, quiero ver el tiempo, 2:55, tengo 5 minutos ahorita para explicarles, porque van a entrar ya ahorita al examen. Entonces, miren cómo vamos a hacer. Ya ahorita que ustedes van viendo cuál va a ser la temática que vamos a abordar, la presentación va a quedar ahí, ya está lista, para que ustedes la analicen. Vamos a utilizar la metodología de aula invertida en este caso, en que yo necesito que me lean la presentación. Yo ahorita le hice un preámbulo de lo que vamos a ver, pero ahorita vamos a entrar directamente ya al desarrollo. Como dicen, vamos a ir analizando fase por fase o nodo por nodo de este mapa o este ecosistema curricular de la evaluación, ¿verdad? Entonces, aquí entramos a ver cada una de las variables. Cuando yo digo voy a evaluar, ¿verdad? A las distintas poblaciones que entran en juego dentro del currículum, yo tengo la población estudiantil, la población docente, la población administrativa, los especialistas, y tenemos la familia y la comunidad. Entonces aquí se va definiendo qué es lo que se evalúa, ¿verdad? Y acá vamos a ver también las conductas, a qué se refieren las conductas observables. Entonces, a partir de ahí, ustedes me van a ir analizando cada elemento. Y en la próxima clase, en la próxima sesión, vamos a hacer un ejercicio relacionado a esto, ¿verdad? Cómo es que se hila todo ese proceso de evaluación curricular. ¿Qué es lo que entra en juego en la evaluación interna? ¿Qué es lo que entra en juego en la evaluación externa? ¿Qué voy a medir de los diferentes elementos en cada una de las fases, ¿verdad? ¿En qué consisten las conductas observables? ¿Verdad? Y entonces yo quiero que ustedes analicen esta presentación, está muy bien explicadita, y al final hace una matriz comparativa del sistema de evaluación de acuerdo a sus dimensiones. Entonces, ahí yo quiero que ustedes lo analicen. Entonces, va a quedar de tarea que ustedes lean esa presentación, y en la próxima clase voy a entrar con un ejercicio para que analicemos la comprensión de la teoría que ustedes van a analizar. ¿Estamos claros, chicas? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces ahorita, para no atrasarles, porque no les quiero tomar tiempo para su examen, mucho tiempo, quiero comentarles que el examen, voy a ver acá, donde dice semana 5, ¿oyeron? Ahí está el examen. Ahí tienen ustedes algo que dice primer parcial, evaluación. Entonces, el examen, muchachos, tiene 1 hora de duración, se les va a cerrar a las 4, los que logren terminar antes, ya saben, enviar todo y terminar para garantizar el envío de la evaluación. Está compuesto de 10 preguntas de selección múltiple, de acuerdo a las temáticas que hemos venido abordando.
Lean bien, recomendaciones, lean bien el enunciado de cada pregunta, sepan muy bien lo que me van a responder, ¿verdad? Marcan su elección y van pasando a la siguiente página. Son 10 preguntas que tienen y yo les recomiendo que analicen. Analicen porque se trata pues realmente todo el contenido que hemos visto, pero sí tienen que analizarlo bien. Analicen las respuestas, las preguntas, como les digo, se les va a presentar aleatoriamente y las respuestas aleatoriamente. Así es que, por ejemplo, si a uno de ustedes, por ejemplo, le va a salir una respuesta en una letra, la otra respuesta en otra letra, así es que tengan mucho cuidado. Entonces, lean bien y pues les deseo suerte. Miren si ya pueden ingresar, ya tengo las 3. Miren ustedes si ya pueden ingresar. No, profe, todavía. Todavía no. Bueno, esperemos entonces, porque ya van a ser todas las 3, se va a abrir. Cualquier consulta pueden hacerla. Si tienen no comprenden, pueden hacerla, ¿verdad? Pero vayan leyendo. Está facilísimo. Está facilísimo. Son los contenidos que hemos venido viendo y van a ver que, pero sí tienen que leer bien para que no se me confunda. Pasado las 3, lo está configurado que después de que terminen el examen, a las 4 él va a darles la nota, ¿oyeron? Me falta corregir una tarea, ya le voy a poner yo en este tiempo, ahorita les voy a poner la última tarea porque como estaba la plataforma, pues no le he hecho, no la he realizado ahí, pero ya se la voy a colocar. Ya está abierto, profe, el examen. Adelante entonces, muchachos. Suerte. Cualquier consulta me avisan.
Sí, profe, ya finalicé. Muy bien, vamos a ver el resto, si nos da chancecito, ¿no? Como les digo, tampoco, solo es analizar. Igual yo, profe, ya terminé, Giselle. Excelente, Giselle. Vamos a ver si nos da chance, entonces continuamos. Quiero ver aquí cómo estamos. Sí, ya tenemos a Giselle y a Talía. Igual yo, profe, ya lo envié. Ya vale, ya. Muy bien. Sí. Tenemos lista a Talía, tenemos lista a Valeria, tengo lista a Giselle. Ok, estamos dos en curso, vamos a ver, Canelia, tómense tu tiempo, ¿verdad? Aprovecho para preguntar si lograron subir todo el último trabajo. Profe, ya terminé y aprovecho también para decirle que recuerde que me dijo que iba a dar una orientación o algo así. Yo le escribí, soy Navy.
Sí, pero yo abrí el trabajo, sí, Neidy, lo subiste. Se lo envié a usted personal, pero también quedé pendiente de que me avisara que ya estaba. Sí, avisé, A sí. ver, de verdad, fíjese que no recibí ningún mensaje. Ajá. Sí, yo avisé el miércoles, hola estimada, les informo, ya configuré la tarea, la última tarea para que puedan enviarla. Ahí les puse. Porque profe, que Navy no está en el grupo. Yo no estoy en ese grupo, no Bien, manejo Neidy, ninguna información. ¿y por qué no estás No en el grupo? sabía, no tengo idea, no sabía que habían formado un grupo. ¿Cómo no? Ahora también aprovecho mientras están ahí impartiendo, revisando el examen. Recuerden que la evaluación al docente, ya están finalizados todos, ya finalizamos, entonces vamos a retomar, ¿oyeron? Ya tengo finalizado, ya Talía, Valeria, Cenelia, Giselle y Neidy. Entonces vamos a retomar. Chicas, ¿cómo les fue? ¿Les fue bien? Ah, fácil, ¿verdad? Un poquito leer. Sí, profe. Sí, de analizar, pero sí, todo bien. Ya agregaron a Neidy al grupo. Muy bien, entonces espero que les haya ido muy bien. Entonces a las 4 dan los resultados, porque yo a las 4 lo configuré para que ya les diera la nota. Entonces fíjense bien, oye, ustedes visualizan ahí en pantalla las dos pantallas que tengo aquí divididas. Sí, Sí, profe. muy bien. Entonces quiero retomar. Miren, la evaluación docente es una actividad prácticamente que sí o sí la deben de hacer. La evaluación docente aquí está, ¿verdad? Aparece acá. Yo no puedo ver, aunque es anónima, yo no puedo ver quién respondió, pero sí puedo ver que cuántas respuestas hicieron. Y si ustedes ven acá, nosotros somos, aquí miren cuántos estudiantes somos poquitos, 6 estudiantes. Y de esos 6, muchachas, solo me han evaluado 4 personas. Entonces, yo tengo que tener acá los 6. Entonces, aquellos que no han evaluado, como les digo, como no sé quién ha evaluado, pues yo tengo que decirles ahorita a todos que me hagan el favor, las 2 personas que no han realizado la evaluación, que la hagan, ¿ves? Porque a nosotros, como docentes, se nos pide que entreguemos el 100%, ¿verdad? De todas las personas, de todos los estudiantes que nos evalúan. Es algo obligatorio que nos están solicitando, por supuesto, y esto va a traer mejoras, ¿verdad? Para desarrollar, pues, es como que, aquí como que estamos evaluando, esto es parte, una de las actividades realmente de la evaluación del curricular. Necesitamos saber que si los estudiantes, como están percibiendo realmente el desarrollo de todas las asignaturas, si se están cumpliendo los objetivos, si el estudiante está aplicando la metodología. Entonces, miren qué fácil nos salió el ejemplo acá con la evaluación curricular. Entonces, para saber eso, tiene que ser de la voz de ustedes. Y si no nos dicen, pues no sabemos cómo corregir esos elementos. Entonces, miren la importancia que tiene. Así es que yo les pido a las 2 personas que no han evaluado, pues que lo hagan. Y ahora sí vamos a retomar. Voy a poner la presentación. Tenemos chancecito. ¿Estamos viéndola o no? Confírmenme. Sí, profe, se ve. Ok, entonces voy a colocar acá. Entonces habíamos quedado, ¿verdad? Que explico, ya voy a retomar así rápidamente. Que la evaluación no debe de verse como un proceso aislado, ¿verdad? Ni como algo estático, sino que debe ser un proceso deliberado, sistemático y permanente para juzgar el valor de los componentes del currículum.
El objetivo realmente de este proceso es medir la eficacia y la eficiencia de un plan de estudio frente a su estructura interna y a su impacto social. ¿Por qué? Porque tiene que estar siempre pendiente de los contextos, que los contextos sociales van cambiando, los eventos, el desarrollo científico no se detiene y por consiguiente debe haber ahí, ¿verdad? Una actualización constante también del currículo. Para eso, la evaluación tiene que enfocarse directamente en sus 4 grandes pilares. Y los 4 grandes pilares de una evaluación, ¿verdad?, que se ven evidenciadas en lo que es el plan de estudio, es la congruencia, la vigencia y la viabilidad. La congruencia es lo que estábamos diciendo anteriormente, la coherencia interna entre los objetivos, contenidos y actividades. Eso es lo que yo voy a evaluar en un plan de estudio. Ahora, la vigencia se refiere a la actualidad del currículum frente al avance científico y tecnológico. La viabilidad, la capacidad real y operativa que tiene la institución para ejecutar ese plan. Y la continuidad en la secuenciación, la lógica y la lógica progresiva del aprendizaje. Entonces, fíjense bien aquí. Permítanme que yo creo que no. Fíjense bien aquí, voy a poner Entonces les explicaba que hay prácticamente todo el proceso de evaluación curricular toma en cuenta 3 grandes fases o 3 grandes nodos, como lo dice ese mapa. Los insumos, el proceso y la salida. ¿Qué se ve en el insumo? Se evalúan todas las variables relativas a los actores que entran en juego en la evaluación curricular y las conductas observables que ya ahora sí ya vamos a explicar. Todo ese análisis se toma en cuenta en la fase 2, que es el motor, como aparece ahí, que es el procesador, como dice ahí. Y ese procesador, ¿verdad?, donde se analizan todos esos elementos, es que tiene un nombre, y ese se conoce como evaluación interna. Y eso también va acompañado de algo que se llama evaluación externa. La evaluación interna mide la eficacia y eficiencia dentro del proceso en sí, institucional, ¿verdad?, dentro de la institución. Y la evaluación externa es la que mide el impacto y la relevancia en el mundo laboral. ¿Qué tanto impacto tuvo este currículum al momento de que egresan estudiantes? Entonces vamos a empezar a ver ese nodo 1, las variables. ¿Cuáles son esas variables o cuáles son esa variable población que dice a qué se refiere? Entonces, cuando hablamos de población, nosotros estamos refiriéndonos a todos los actores que entran en juego en la parte educativa. ¿Cuáles son esos actores? Los estudiantes, los docentes, los especialistas, los administrativos que juegan un papel primordial y también la familia y la comunidad, que habíamos dicho que no lo debemos de ver aislado. Entonces, por ejemplo, en el cuerpo estudiantil, ¿qué variable o qué elementos yo voy a analizar en el cuerpo estudiantil o precisamente como te dicen en los estudiantes? ¿Qué yo voy a analizar? Yo voy a ver que si el receptor de la información o el protagonista en sí, que son los estudiantes, yo tengo que evaluar las características de ingreso, con qué conocimientos vienen. Se evalúan, como dice ahí, los conocimientos previos, el rendimiento, las necesidades y las expectativas que estos estudiantes traen, ¿verdad?, cuando ingresan a la institución. Y el cuerpo docente, que es el mediador, ¿verdad?, de todo el proceso de aprendizaje, ¿qué se evalúa? Bueno, se evalúa el dominio disciplinar, la capacidad pedagógica del docente y el compromiso que tiene este docente, ¿verdad?, con alcanzar los objetivos de ese plan de estudio que se está llevando a cabo. Y ahora me dirán ustedes, ¿qué creen que lo administrativo o qué papel juegan los administrativos en el aspecto del currículum? ¿Qué creen ustedes? Con solo lo que dice ahí. ¿Cuál es el papel que juegan los administrativos? Realmente los administrativos forman parte de lo que es
la población o deberían de estar dentro de la población, analizar dentro de la evaluación curricular? Es una pregunta que le hago. Sí, profe, porque son los que garantizan que tengamos todos los recursos para poder realizar las actividades y todo lo que se propone dentro del plan. ¿Alguien más que quiera aportar? No nos vayamos largo, tomemos el ejemplo de la institución, la universidad. Si no existieran los administrativos, ¿se pudiera ejecutar todo el plan de estudios normalmente? Pregunto. Chicas. No, pues tendría que ser dentro del mismo, de un orden. Sí, pero a ver, por ejemplo, ustedes, a ver, miremoslo en la misma universidad. Tiene que ver, el cuerpo administrativo es muy importante, porque imagínense bien, es toda la estructura operativa, prácticamente el que hace, por hacer una metáfora, correr realmente ese auto o ese carro, que hace correr realmente, ¿verdad? Que camine, que avance, ¿verdad? Ese, que es el gran auto que es la universidad en este caso, ¿verdad? Haciéndolo metafóricamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo administrativo, si no existiera por ejemplo, una persona que tome en cuenta lo que es el registro académico, no hubieran admisiones, no hubieran registro de las notas, un resguardo de sus notas, de todos sus datos, todo eso, ¿verdad? Porque eso es parte de la parte administrativa, ¿verdad? Todas las personas que contratan al cuerpo docente, otra parte administrativa, todos los procesos. Entonces, el cuerpo administrativo también entra en parte, o forma parte de esa población que nosotros tenemos que analizar. Entonces dice, la estructura operativa, aquella que gestiona, que realiza trámites, que asigna recursos y tiempo para que se implemente el currículo. Entonces, esa es otra población que debemos de analizar. Y los especialistas, como dice ahí, los especialistas se refieren a los expertos en el área del conocimiento, que realmente tienen un papel también, que es juzgar o analizar la rigurosidad y actualidad del contenido. Entonces, si ustedes se fijan, cada docente tiene su especialidad y ellos pueden decir, no, mira, aquí este contenido que estoy impartiendo no tiene nada que ver con mi especialidad que me está solicitando. O pueden haber especialistas también para que te digan, mira, esto no va acorde con lo que vos vas a impartir, ¿verdad? Y la familia y la comunidad, estamos aquí ya poniéndonos o acercándonos a ese entorno social. A ese entorno social, ¿verdad? Que más adelante, que se ve evidenciado prácticamente en la evaluación externa, ¿verdad? Que ahí lo vamos a ver, ese entorno social, ¿verdad? Aquí se evalúa, dice, la pertinencia según valores y necesidades del contexto, ¿verdad? Se evalúa la pertinencia del currículum, ¿verdad? Qué tan pertinente fue. Se evalúa que si ese currículum estuvo en función de los valores y necesidades que realmente se necesitan dentro del contexto donde se inserta pues la institución en sí. Y aquí ya lo vamos eso se ve evidenciado más en la parte ya operativa que lleva a cabo la evaluación externa. Entonces, además de la población que nosotros debemos de analizar, muchachas, también nosotros debemos de analizar la trayectoria de las conductas, o sea, aquellas conductas observables. ¿Verdad? Desde la perspectiva metodológica de esta autora que yo mencioné, que se llamaba Díaz Barriga, las conductas se refieren, dice, a los cambios de comportamiento y desempeño. Fíjense bien, a los cambios de comportamiento, en el comportamiento y desempeño que se esperan alcanzar a través del currículum. Entonces nosotros ahí, como miramos en ese gráfico, tenemos como un punto de partida. Tenemos lo que son las conductas iniciales y las conductas terminales. Aquí inicio y aquí es donde yo quiero llegar. Entonces, las conductas iniciales, como bien dice ahí, es el punto de partida de la población. Eso se refiere, como ejemplo, a la población
estudiantil. Es el punto de apertura o de partida de la población estudiantil. Su evaluación, ¿verdad?, es fundamental porque asegura el nivel de complejidad del currículo es el adecuado para el nuevo ingreso, ¿verdad? Entonces nosotros vamos viendo ahí que sí, por ejemplo, ¿qué es lo que hace generalmente cuando vamos a arrancar? Son de primer año. Bueno, vamos a poner el ejemplo de primer año. Y vamos a arrancar clases. Esto se debe hacer en todas las clases. Uno debe de sondear cómo está tu estudiante, ¿verdad? Cuáles son las conductas previas que trae, las conductas iniciales, sus conocimientos previos, cómo observar vos a tu estudiante que se va desarrollando en esa clase, pues. Y uno empieza a catalogar, no, estos muchachos vienen flojos en esto, o no, mira, manejan esta teoría, entonces yo voy a profundizar y voy a entrar con estos otros elementos. Entonces uno va verificando cómo está el estudiante con observación de esas conductas, con estos diagnósticos previos que uno hace para iniciar la clase. Entonces ese es el punto de partida. Cuando nosotros vamos avanzando, entonces nosotros vamos observándonos en esa conducta intermedia. Son los comportamientos observables durante el aprendizaje. ¿Qué permiten? Permiten medir y a la vez hacer ajustes en la mediación pedagógica. Fíjense ahorita con el ejemplo que hicimos al iniciar la clase, que yo les dije a ustedes, yo quiero ver si conocen ustedes las variables y empezamos a hablar. Pero cuando ustedes hablaron, muchachos, yo tal vez no las estoy viendo, ¿verdad? Pero sí, yo estoy observando y estoy escuchando lo que ustedes me dicen. Y ustedes vienen ligando contenido de lo que hemos avanzado, ¿verdad? De los contenidos anteriores que hemos ido tratando. Entonces yo veo ahí, ¿verdad? Yo observo ahí que ustedes, ¿verdad?, han captado cierta información y luego de eso ustedes han retomado y después se van apropiando de ella y así yo puedo darme cuenta si yo debo hacer ajustes en el desarrollo de la clase o puedo continuar o ver qué elemento fortalecer. ¿Para qué? Para llegar a ese eslabón último que está ahí, que son las conductas terminales, que ya se refiere pues al perfil profesional. Ese logro de objetivos que Zenelia decía al inicio. Realmente verificar si realmente se ha llegado a lograr lo que yo estaba desde un inicio partiendo, ese objetivo que yo me he definido, y si el egresado realmente va a tener esas competencias o habilidades y actitudes que lo va a llevar a ayudar a resolver los problemas en el campo laboral. Entonces, son tres grandes eslabones que forman esta cadena, ¿verdad?, de las conductas que yo también tengo que medir. ¿Preguntas aquí, muchachas? Vamos viendo cómo se va ajustando para llegar. Estos son, ¿cómo dice? ¿Está claro? Sí, estamos claras. Esto es como la parte inicial. Todo esto, lo que es la población, la variable A, población, y la variable B, que son las trayectorias de las conductas, son los insumos. Estos insumos que corresponden al nodo 1 o la fase 1 van a pasar a qué cosa? A la fase 2 o el nodo 2, que es la evaluación interna. Y miren ese gráfico. Es como el motor, el que hace andar todo. Miren ahí. Es el motor, dice, institucional. ¿Cuál es el enfoque de la evaluación interna? Pues prácticamente es analizar la estructura y el funcionamiento del currículum dentro de la institución. Cómo se está llevando a cabo, cómo se está desarrollando, si estamos desarrollando o se están cumpliendo los grandes objetivos que yo me planteé, o no, o se tiene que hacer un ajuste, o se tiene que hacer una actualización. Todo eso se tiene que analizar. ¿Cuál es la función? Medir la eficacia y eficiencia del proceso educativo antes de qué? Antes de que se gradúe el estudiante. ¿De qué me sirve que ya se graduó y ahora voy a evaluar? ¿De qué me sirve?
Va a tener un impacto positivo o negativo si yo no hago actualizaciones o no incluyo elementos o no fortalezco o no estoy evaluando. ¿Creen que va a haber un impacto positivo al momento que el estudiante salga? Pregunta. Si una institución educativa no evalúa constantemente cómo va, si hay cambios dentro del contexto social y no viene y no los, como dijera yo, no los toma en cuenta y viene y se gradúa el muchacho, ¿cómo va a ser ese impacto? ¿Positivo o negativo? Va a ser negativo porque no me dio el aprendizaje de él cuando estaba ahí. Va a ser negativo. Digamos, si un estudiante llega, por ejemplo, ustedes llegan a una institución y ustedes no saben nada de qué es un currículum, que lo deberían de saber. ¿Cuáles son por ejemplo, las características o elementos que entran en juego en una evaluación curricular? Que lo tienen que saber. ¿Cuáles son las conductas observables o las variables que entran en juego en un currículo? Que también las tienen que saber. O que nunca han tenido la oportunidad, por ejemplo, ustedes que están en la carrera de preescolar bilingüe, en algún momento ustedes, las que no han tenido la oportunidad de hacerlo, van a impartir clases y ustedes ahí se van a dar cuenta, ¿verdad?, cómo es manejar toda la teoría que uno dice. Entonces, usted cuando salga a su ya el contexto laboral, usted va a ver y va a decir, ve, a mí no me dieron ni me dieron nada de esto. O sea, yo estoy perdida, no sé, me debieron de dar esto, en la institución no me dieron esto. Y muchas veces eso pasa. Cuando el profesional egresa, muchas veces mira que hay ciertas deficiencias que tal vez su institución educativa no las cubrió. Por ejemplo, ahorita inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial es un avance que está dentro de nuestra sociedad, un avance tecnológico, pero que muchas veces lo miramos, no, eso no lo quiero implementar. Y por ejemplo, ahorita en educación eso es positivo, dependiendo de cómo usarlo. Pero ¿qué te dicen? Muchas veces hay escuelas o hay instituciones que te dicen, te lo prohíben, cuando no debe de ser así, ¿verdad? Porque esto te viene a ayudar y te viene a facilitar, no es que te va a sustituir el conocimiento, uno tiene que, es una herramienta nada más, eso nunca se le debe a uno de quitar en la mente, es una herramienta que te va a apoyar en tu proceso de aprendizaje, que te va a facilitar la vida en tu proceso de aprendizaje, en tu área laboral, en tu proceso que vas a realizar. Pero si vos no sabes y vos llegas a una institución y te dicen, puedes usar inteligencia artificial, puedes integrarla en tus procesos. Por ejemplo, como docente, a mí me sirve para planificar, a mí me sirve para crear material, a mí me sirve para hacer investigación. Entonces, eso ya ahora viene y te transforma porque lo haces de una forma más rápida. Siempre va a tener que tener una revisión por parte de la persona que está haciendo, siempre, porque el especialista es uno y es la herramienta que te va a ayudar. Entonces, sí, la evaluación interna, como bien dice ahí, el gráfico está ahí, es el motor que hace andar eso. Pero ahí también, dentro de esa evaluación, ¿verdad?, hay procesos que hay que realizar. Entonces, ¿qué operación? Aquí dice, evaluación interna, de operación y diagnóstico. ¿Cuáles son las actividades operativas, el mecanismo que yo debo de tomar en cuenta para evaluar y cuáles son los aspectos evaluativos que me van a dar ese resultado? Por ejemplo, cuando yo reviso, por ejemplo, ahí tenemos actividades operativas y ustedes se fijan, la congruencia es parte del pilar del plan de estudio. Revisar congruencia. ¿Qué voy a verificar? Que los contenidos y actividades sean coherentes con los objetivos y perfil del estudiante. Analizar secuenciación, evaluar. Si la organización, dice, de asignaturas permite un aprendizaje lógico y progresivo. Y la evaluación de recursos, determinar si hay realmente materiales, laboratorios, plataformas tecnológicas, que tiene que ver todo con la institución, si están las aulas, pues, si el muchacho no está de pie, todo eso, miren, todo eso se evalúa. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Uno, por un lado, vigencia, la congruencia, la vigencia, que se refiere al grado en los que los contenidos estén actualizados,
¿verdad? Frente a la ciencia y la tecnología. Eso es lo que uno debe de evaluar. ¿Qué tan actualizados están? ¿Qué tan congruentes están, ¿verdad? Los contenidos, si hay una congruencia con lo que uno quiere, con lo que uno está planificando y con el perfil, con los objetivos y el perfil del egresado, y la viabilidad, ¿verdad? Que si realmente la institución tiene la capacidad para poder ejecutar ese programa o ese plan de estudio según presupuesto y personal. Imagínense que no tuviéramos profesores para impartir las asignaturas. ¿Cuántas clases van a perder los estudiantes ahí? Digamos, se me fue un profesor, no lo he podido reponer, no tengo docente. Imagínense, las clases van perdiendo ahí. Entonces, desde todo eso tenemos que verlo. Y luego, una vez que se dio todo eso en evaluación interna, voy a pasar al nodo 3, que son los resultados, realmente el impacto. ¿El impacto dónde se mide, dije, muchachos? ¿Dónde mido el impacto del currículum? El currículum se da, ¿verdad? Dentro de la institución y todo eso dijimos que eso entra en juego en la evaluación interna. ¿Y el impacto del mismo, dónde lo voy a evaluar? Hola. ¿Están ahí? Giselle. Sí, profe, ahí sería, se mide en los logros de los estudiantes, en la calidad Ajá. educativa. Sí, pero acuérdense que yo voy a hablar, dice, el impacto real. ¿Dónde lo mido? ¿Dónde mido el impacto del currículum? ¿Dónde se ve? Ahí está, miren. Ahí lo estoy señalando. La evaluación interna. La evaluación externa es la que mide el impacto real. Acuérdense de eso. El enfoque de la evaluación externa se centra, dice, en los resultados del currículum. Una vez que el egresado se enfrenta al mundo laboral y social. ¿Qué es lo que mide? ¿O qué es lo que está enfocada? Está enfocada o está diseñada para medir el impacto y la relevancia social en la formación brindada. Entonces, aquí es, adentro de la institución se da todo ese proceso. Adentro de la institución están todos los actores que yo tengo que analizar. Adentro de la institución están todos los elementos, como toda la parte operativa que se tiene que llevar a cabo y tiene que funcionar para que el currículum se desarrolle de la mejor manera posible. Pero donde yo mido el impacto, realmente, todas las dos evaluaciones tienen algo que medir, pero donde yo mido el impacto global, por decir así, que ha tenido o que va a tener este currículum, el currículum va a ser en evaluación externa, ¿verdad? ¿Cuál es la relevancia social, ¿verdad? ¿Cuál es la relevancia que tiene este currículum al momento de que el estudiante egrese y entre al mundo laboral? Entonces ahí volvemos a tomar en cuenta las actividades operativas que se llevan a cabo en la evaluación externa versus los aspectos evaluativos, o sea, aquellos elementos o los resultados que yo voy a obtener de llevar a cabo esas actividades operativas. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se mide el impacto de la evaluación externa? ¿Cómo lo medirían, muchachos? Muchachas. Ahí lo estoy presentando, pero ¿cómo creen ustedes que se mide? En el éxito de los estudiantes, profe. En el éxito laboral. En el éxito de los estudiantes, dice en el éxito laboral. Entonces, una vez yo les pregunté a ustedes, cuando uno sale de la universidad, muchas veces a uno lo llaman a la universidad. Ay, yo egresé de tal universidad y de repente pasados unos años me llaman y me preguntan que a dónde estoy laborando, cómo me ha ido, en qué empresa estoy
estoy trabajando, y me hacen una encuesta, ¿verdad? Eso se llama seguimiento a egresados. Generalmente eso lo hace la universidad para saber realmente el impacto que ha tenido su currículum dentro del contexto social. Entonces, esa es una de las métricas que uno toma en cuenta. Entonces, por ejemplo, el seguimiento de egresada analiza la trayectoria para verificar, dice, si ocupan cargo afines a su formación. ¿Cuántos de los que egresaron en ingeniería civil están trabajando en su campo? ¿Cuántos de los que egresaron, por ejemplo, de su carrera, ¿verdad? Licenciatura en educación preescolar bilingüe, están trabajando en su campo? ¿Cuántos de los que egresaron de medicina están trabajando en su campo? Desde ahí yo estoy mirando el impacto, en qué empresas están colocadas. Entonces yo ahí empiezo a medir el impacto, ¿verdad?, del currículum dentro de la sociedad. Se hace a través de un estudio de mercado ocupacional. Se identifican si las tareas reales coinciden con lo enseñado, dice, en la universidad. Se hacen encuestas a empleadores, se obtiene una retroalimentación externa sobre la calidad técnica y ética. Muchas empresas, por ejemplo, incluso cuando uno está, muchachas, a veces en las carreras les piden prácticas. Entonces a veces uno hace convenios con ciertas empresas y te dicen, la empresa X va a estar, como le dijera yo, habría un convenio con la universidad X. Y entonces vienen sus estudiantes y están participando, ¿verdad?, de ese convenio, y uno llama, mira, ¿cómo te salieron los estudiantes? Mira, necesitamos saber cómo están, los mirás que te ayudan, que te aportan en las actividades que uno les asigna. Entonces, desde ahí también nosotros estamos obteniendo resultados, ¿verdad?, de esos ciertos instrumentos que uno pone en práctica, ¿verdad?, y ayudan a medir, son métricas, ¿verdad?, que nos ayudan a medir realmente cómo estamos. Entonces, ¿qué voy a este lado donde dicen aspectos evaluativos, resultados? ¿Qué voy a medir? Eficacia externa y trascendencia, son las dos variables grandes. Capacidad del egresado, dice, para satisfacer las necesidades sociales demandadas. Y la trascendencia es el impacto a largo plazo de la carrera en el desarrollo económico y cultural de la región. Entonces, así yo mido el impacto de currículum pero ya fuera, ¿verdad?, fuera de la institución. Entonces ahí tenemos, ¿verdad?, evaluación interna, evaluación externa. La evaluación interna se nutre, ¿verdad?, de los insumos que nosotros seleccionamos, ¿verdad?, que esos insumos están dirigidos en dos variables o en dos campos de variables grandes, que son la población y la otra son las conductas observables. Todo lo que se genera en todos esos elementos entran en proceso, entran, por ejemplo, a ese motor que salía ahí, que es la evaluación interna, y luego de lo que sale la evaluación interna pasamos a la evaluación externa. Entonces, si ustedes se fijan, se los explico, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que uno va hilando hasta llegar a tener los resultados. Aquí tengo una matriz comparativa del sistema de evaluación, donde está la dimensión interna, evaluación interna y evaluación externa. El enfoque principal de cada una de ellas, por ejemplo, evaluación interna, ustedes ya saben que eso es institucional, estructural. La institución es la que va a evaluar. Y en la evaluación externa es el mercado laboral, lo social. Actividades claves que lleva a la evaluación interna es la secuenciación, los recursos, las congruencias. Todo eso es lo que mide. La secuencia de que todo se está desarrollando como se tiene estipulado en el currículum, que si cuenta con los recursos necesarios para poder llevarlos a cabo, y la congruencia de todos los objetivos que uno pone versus perfil egresado. Y en la evaluación externa tenemos cómo medimos los seguimientos a los egresados, las encuestas, ¿verdad?, y el mercado. Y dentro de los aspectos evaluados, ¿verdad?, en la evaluación interna está la vigencia y la viabilidad. Y en la evaluación externa está la eficacia externa y la trascendencia. Y la meta final de evaluación interna es la eficiencia del proceso. Y en la evaluación externa, su meta final es el impacto social. Entonces, fíjense que qué bonito este cuadro, porque ya les dice
le hace la diferencia en esos dos procesos. ¿En qué se enfoca cada uno de ellos? ¿Preguntas, muchachos? ¿Vamos claro? Está claro, profe. Está claro, profe. Muy bien. Entonces aquí yo termino con esto que dice evaluar, no es calificar. Eso nosotros ya lo hemos tenido claro desde el inicio, cuando nosotros iniciamos esta clase. Evaluar el currículum es un ejercicio de ética institucional, es el compromiso inquebrantable y se debe verificar si la promesa de formación que se le hizo al estudiante y a la sociedad se está cumpliendo con la máxima calidad y rigor. Entonces, eso es evaluar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que era lo que yo iba a hacer ahorita cuando regresáramos de la clase, el próximo domingo, pero bueno, ya me cambiamos, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que se va a hacer ahora? Y yo quiero que ustedes lo hagan. Analicen la presentación y ellos necesitan que hagan un mapa de proceso. Que al verlo yo sepa en qué consiste el proceso de evaluación curricular. ¿Me entienden? Yo quiero un mapa de proceso es qué voy a hacer en esta primera parte, qué hago en esta segunda parte. Acuérdense de los nodos, la cadena, por decirlo así. Con el primer eslabón, ¿qué hago? Dígame. ¿Podría ser entonces como una línea de tiempo? No. En vez de línea de tiempo le llamaría línea de proceso, pero sí. No, pero se puede usar la línea de tiempo para la línea de proceso. Sí, perfectamente. ¿Qué hago en esta primera parte? Todo esto que recojo aquí lo paso a este segundo nodo, a esta segunda fase. En esa segunda fase que se hace y después entro a la otra y qué obtengo de aquí. Y entonces, primero lo que sí tienen que hacer es analizarlo. Pero sí, yo quiero, mi tarea va a ser la que ustedes van a traer, que lo vamos a presentar, eso va a ser el arranque, presentar en el próximo domingo esa línea de procesos que ustedes me van a hacer de la evaluación curricular. De todas maneras, yo les voy a orientar la tarea, ¿verdad? Para que ustedes la lean bien, pero ya se las estoy explicando aquí. Es formativa, la vamos a presentar, ¿verdad? Vamos a hacer la presentación. La pueden hacer siempre por pareja y vamos a arrancar con eso el próximo domingo. Cada una de las parejas me va a presentar su línea de proceso acerca de la evaluación curricular. Traten de construirla bonita ahí con todos los elementos y utilicen alguna de las herramientas que hay en Canva, en Genially, ¿verdad? Para que la presentemos. ¿Les parece, chicas? Sí, profe, está bien, profe. Bueno, esa tarea la va a subir la descripción, ¿verdad? A la plataforma. Sí, la orientación que le estoy dando ahorita yo se la voy a poner en la plataforma para que la miremos el próximo domingo. Pero sí, yo la pongo, ¿verdad? Para que ustedes lo hagan y la estaríamos viendo al inicio de la clase el próximo domingo. Profe, entonces, ¿lo vamos a entregar hasta el próximo domingo o va a ser para entregarse antes? La pueden entregar el sábado. La pueden subir el sábado y o la suben, pues, yo puedo dejarla para el mismo domingo, que me la suban. La cosa es que todos los grupos la tienen que tener, o sea, vamos de arranque, va a ser esa presentación. Cada pareja me va a mostrar su línea de proceso con relación a la evaluación curricular. Y ahí vamos a arrancar. De todas maneras, como les digo, la orientación yo la voy a colocar en la plataforma. La voy a dejar para que incluso va a estar abierta hasta las 12 del domingo, pues puede ser para que ustedes la suban y así yo la voy viendo previo. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien. Y recuerden, por favor, les pido el favor que las 2 personas que no han evaluado, por favor, me evalúen. A las 4 les aparecen sus notas, cualquier consulta, cualquier pregunta, me la escriben y estamos en comunicación. Gracias por la conexión, chicas. Gracias, profe, a usted. Gracias, profe. Nos estaremos viendo el próximo domingo entonces.